En el sereno pueblo de Valle Sereno, enclavado en un valle de colinas sinuosas y verdes, residía una joven de nombre Isela. Su padre, un acaudalado y respetado comerciante de telas, era un hombre de elevado estatus. Tenía 2 hijas. La mayor, Lira, era la personificación de la belleza clásica que los poetas ensalzaban. Cabellos dorados como el sol del mediodía, ojos del color del cielo en verano y una sonrisa capaz de desarmar al hombre más adusto. Isela, por su parte, poseía una belleza distinta, más sutil y menos ostentosa. Su cabello era del color de la tierra húmeda. Sus ojos, de un profundo tono avellana, albergaban una inteligencia vivaz y una curiosidad inagotable, y su sonrisa, aunque menos frecuente, era genuina y cálida. Sin embargo, a los ojos de su padre, la belleza de Isela era imperceptible. Él solo veía a una joven que no colmaba sus expectativas, una muchacha que, a su parecer, carecía del brillo necesario para atraer a un pretendiente de alta cuna. Mientras Lira era cortejada por los hijos de los terratenientes y los mercaderes más prósperos, Isela pasaba sus días en la biblioteca de la casa, absorta en los libros que su padre consideraba una pérdida de tiempo para una mujer. Devoraba relatos de tierras lejanas, tratados de botánica y manuales de arquitectura. Su mente era un jardín fértil y esmeradamente cuidado, pero su padre solo se fijaba en la fachada, la cual, a su juicio, era poco destacada. Con el transcurrir de los años, la inquietud del padre de Isela se transformó en una molestia persistente. Lira se había unido en matrimonio con un hombre de notable posición social, en una alianza que había elevado aún más el estatus de la familia. Isela, en cambio, se aproximaba a una edad en la que la mayoría de las jóvenes de su posición ya estaban casadas y con familia. Desesperado por lo que él consideraba una carga y sin la paciencia para buscarle un pretendiente adecuado, tomó una decisión que, en su mente, era la única solución viable. Al otro lado del pueblo, en una modesta forja de la que emanaba un calor constante y el rítmico sonido del martillo contra el yunque, trabajaba Liam. Era un herrero joven, de manos encallecidas y brazos fuertes, forjados por años de arduo trabajo. Su familia no poseía riquezas ni tierras. Su único patrimonio era su destreza con el metal y una reputación intanchable de honradez y diligencia. Liam era un hombre de pocas palabras, pero de profundos sentimientos. Observaba el mundo con una mirada serena y apreciaba la belleza en las cosas sencillas, la solidez de un buen acero, la simetría de una reja bien forjada, la calidez del fuego. Un día, el padre de Isela, en un acto impulsivo y cargado de desdén, se presentó en la herrería de Liam. El joven herrero, sorprendido por la visita de un hombre tan importante, lo recibió con la cortesía que lo caracterizaba. El padre de Isela, sin preámbulos, le expuso su propuesta. Le ofreció una dote considerable, una suma que para Liam representaba una suma importante, a cambio de que tomara a Isela por esposa. Habló de ella con una frialdad, describiéndola como una joven sencilla y sin grandes logros, pero trabajadora y obediente. La humillación implícita en sus palabras era palpable. Quería deshacerse de su hija, y el herrero, en su opinión, era una solución rápida y discreta. Liam escuchó en silencio, con el rostro impasible. Conocía a Isela de vista. La había visto en el mercado, siempre con un libro bajo el brazo, con la mirada perdida en sus pensamientos. Nunca la había considerado poco agraciada. Al contrario, había algo en su semblante sereno y en la inteligencia que traslucían sus ojos que le había llamado la atención. Le parecía que poseía una elegancia natural que no dependía de ropajes caros ni de joyas ostentosas. Cuando el padre de Isela terminó de hablar, esperando una respuesta inmediata y agradecida, Liam lo sorprendió. «Acepto casarme con su hija», dijo con voz firme, «pero no aceptaré su dinero. No quiero que parezca que la estoy comprando. Me casaré con ella si ella me acepta a mí». El padre de Isela, desconcertado pero satisfecho de haber logrado su objetivo, accedió. Esa misma tarde, le comunicó a Isela su decisión. La noticia cayó sobre ella como una losa de plomo. Sabía que su padre la consideraba una carga, pero nunca imaginó que llegaría a tanto. La idea de casarse con un completo desconocido,
un herrero pobre, la llenó de una profunda tristeza, no por la pobreza del hombre, pues ella nunca había dado importancia a las riquezas materiales, sino por la forma en que su propio padre la estaba desechando, entregándola como si fuera una mercancía defectuosa. Con el corazón encogido, Isela aceptó. No tenía otra opción. Rebelarse solo habría empeorado las cosas y habría traído más desdén por parte de su padre. Se consoló pensando que al menos se alejaría de la opresiva atmósfera de su hogar, de la constante comparación con su hermana y de la mirada de desaprobación de su padre. El día de la unión fue un asunto sencillo y privado. No hubo grandes detalles ni multitudes, solo la familia más cercana. Isela, vestida con un sencillo traje de color marfil, caminó al lado de Liam, un hombre al que apenas conocía. Durante la ceremonia, sus miradas se cruzaron por primera vez. En los ojos de Liam, Isela no vio lástima ni desdén, sino una serena y respetuosa curiosidad. Eso, en medio de su desdicha, fue un pequeño bálsamo. La nueva vida de Isela comenzó en la modesta casa contigua a la herrería. Era un hogar pequeño y sencillo, pero limpio y acogedor. El aroma a madera y a metal impregnaba el aire. Los primeros días fueron extraños y silenciosos. Isela, acostumbrada a la soledad de la biblioteca, se sentía cohibida en presencia de Liam. Él, por su parte, era un hombre de pocas palabras y el sonido constante de su martillo en la forja era la banda sonora de sus días. Sin embargo, Liam se esforzó por hacerla sentir cómoda. Todas las mañanas, antes de ir a la forja, le dejaba una taza de té caliente en la mesa de la cocina. Por las tardes, cuando regresaba cubierto de sudor, siempre le dedicaba una sonrisa cansada pero amable. Nunca le exigió nada, nunca le impuso ninguna tarea, la trataba con una delicadeza que Isela nunca había conocido. Poco a poco, Isela comenzó a observar a su marido. Veía la pasión con la que trabajaba, la forma en que sus manos, grandes y callosas, podían crear objetos de una belleza y una precisión asombrosas. Forjaba herramientas para los campesinos, herraduras para los caballos, rejas para las ventanas de las casas más pudientes. Cada pieza que salía de su forja era una obra de arte, una combinación perfecta de funcionalidad y estética. Un día, la curiosidad venció la timidez. Isela entró en la forja, algo que nunca antes se había atrevido a hacer. El calor era intenso y el ruido ensordecedor, pero se quedó en un cornor, observando a Liam trabajar. Él, al percatarse de su presencia, no se detuvo, pero le dedicó una breve mirada y una sonrisa. Isela se sintió bienvenida. A partir de ese día, sus visitas a la forja se hicieron más frecuentes. Al principio, solo observaba en silencio. Luego, comenzó a hacerle preguntas. Quería saber sobre los diferentes tipos de metales, sobre las técnicas que utilizaba, sobre el significado de las formas que creaba. Liam, sorprendido y complacido por su interés, le respondía con paciencia y detalle. Descubrió que Isela tenía una mente increíblemente rápida y una capacidad asombrosa para comprender conceptos complejos. Las conversaciones se extendieron más allá de la forja. Durante las cenas, hablaban de los libros que Isela había leído, de las historias que la fascinaban. Liam, que apenas había tenido tiempo para la lectura, escuchaba con atención, maravillado por el vasto mundo que se abría ante él a través de las palabras de su esposa. Isela, a su vez, descubrió en Liam una sabiduría innata, una comprensión profunda de la naturaleza humana y una bondad que irradiaba de cada uno de sus gestos. Un día, mientras Liam trabajaba en una reja especialmente intrincada, se encontró con un problema de diseño. No lograba que el patrón fluyera de manera armoniosa. Frustrado, dejó caer el martillo y se pasó una mano por el cabello. Isela, que lo había estado observando, se acercó tímidamente. ¿Puedo ver el diseño?, preguntó. Liam, sorprendido, le mostró el boceto que había dibujado en una tabla de madera. Isela lo estudió durante unos minutos con la misma concentración que dedicaba a sus libros. Luego
Tomó un trozo de carbón y con trazos rápidos y seguros modificó el diseño. Simplificó una curva aquí, añadió un pequeño detalle allá, creando un equilibrio y una fluidez que antes no existían. Liam la miró asombrado. El nuevo diseño era perfecto. Era exactamente lo que había estado buscando, pero que no había sido capaz de plasmar. «Es increíble», dijo, su voz llena de admiración. «¿Cómo lo has hecho?» «He leído mucho sobre arquitectura y diseño. En algunos libros antiguos encontré patrones similares. Solo los adapté un poco». A partir de ese día, Isela se convirtió en una colaboradora habitual en la forja. No con el martillo y el yunque, sino con su mente y su conocimiento. Dibujaba diseños para las rejas, los candelabros y los muebles de metal que Liam creaba. Sus ideas, nutridas por los conocimientos adquiridos tras años de lectura apasionada, aportaron una elegancia y una originalidad a los trabajos de Liam que pronto llamaron la atención de todo el pueblo. Los encargos comenzaron a llegar de todas partes. Ya no solo eran los campesinos y los artesanos locales los que solicitaban sus servicios. Los ricos comerciantes y los terratenientes, que antes habrían encargado sus trabajos a herreros de las grandes ciudades, ahora acudían a la humilde forja de Liam. Admiraban la calidad de su trabajo, pero sobre todo, la belleza y la originalidad de los diseños. La reputación de Liam creció, y con ella su prosperidad. Pero el dinero no cambió su esencia. Seguía siendo el hombre humilde y trabajador que Isela había conocido, y su admiración y aprecio por ella no hacían más que aumentar. Veía en ella no solo a una esposa, sino a una compañera, a una igual. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el diseño de un portón para la casa de un acaudalado mercader, Liam se detuvo y la miró. «Isela», dijo su voz suave pero firme, «cuando tu padre vino a mi forja, habló de ti como si fueras una carga. Dijo que eras sencilla y poco agraciada. Nunca he conocido a nadie tan ciego». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Para mí», continuó, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tu mente es un tesoro, y tu corazón es tan fuerte y resistente como el mejor de los aceros. Has traído a mi vida una riqueza que ningún dinero podría comprar». Las palabras de Liam, sinceras y directas, conmovieron a Isela profundamente. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente vista y valorada. Las heridas causadas por el desdén de su padre comenzaron a sanar, reemplazadas por un sentimiento de gratitud y un afecto profundo por el hombre que tenía a su lado. La noticia del éxito de la herrería de Liam llegó a oídos del padre de Isela. Al principio se mostró escéptico. No podía creer que el herrero al que había despreciado hubiera alcanzado tal renombre. Movido por la curiosidad, un día decidió visitar la casa de su hija. Cuando llegó, se quedó asombrado por lo que vio. La modesta casa había sido ampliada y mejorada, pero conservaba su encanto sencillo. El jardín, antes descuidado, ahora estaba lleno de flores y plantas aromáticas cuidadosamente atendidas por Isela. Pero lo que más lo sorprendió fue la propia Isela. Ya no era la joven retraída y silenciosa que recordaba. Había una nueva confianza en su mirada, una serenidad en su sonrisa que nunca antes había visto. Irradiaba una felicidad tranquila y profunda. Liam lo recibió con la misma cortesía de siempre, sin una pizca de rencor en su semblante. Le invitó a pasar y le mostró algunos de sus trabajos más recientes. El padre de Isela, un hombre que apreciaba la calidad y el buen gusto, no pudo evitar admirar la maestría de las piezas. «Tus diseños son excepcionales», le dijo a Liam, incapaz de ocultar su asombro. «No son solo míos», respondió Liam mirando a Isela.
son nuestros. Isela es la mente creativa detrás de todo esto. Su conocimiento y su talento son el verdadero secreto de nuestro éxito. El padre de Isela se quedó sin palabras. Miró a su hija, la misma a la que consideraba una carga, y por primera vez en su vida la vio de verdad. Vio su inteligencia, su talento, su valía, y en ese momento una profunda vergüenza lo invadió. Se dio cuenta de la magnitud de su error, del tesoro que había despreciado por su ceguera y su orgullo. No hubo grandes disculpas ni discursos emotivos, pero en la mirada que el padre le dirigió a Isela hubo un atisbo de arrepentimiento y de un incipiente respeto. Fue un pequeño gesto, pero para Isela significó el cierre de un capítulo doloroso de su vida. Isela y Liam continuaron su vida juntos, construyendo un porvenir basado en el afecto, el respeto y la admiración mutua. Su hogar no era un palacio, pero estaba lleno de calidez y de risas. Su riqueza no se medía en monedas de oro, sino en la satisfacción de un trabajo bien hecho, en la alegría de compartir sus intereses y en la profunda conexión que los unía. La forja de Isela y Liam se convirtió en una historia popular en la región. Sus obras adornaban las casas más importantes y las plazas de los pueblos cercanos, pero para ellos el verdadero éxito residía en el pequeño mundo que habían construido juntos, un mundo donde la belleza se encontraba en la inteligencia, la bondad y la fuerza del corazón. Un mundo donde una joven considerada poco agraciada por su padre había encontrado a un herrero que la valoró como nadie, demostrando que el verdadero valor de una persona no reside en su apariencia, sino en la luz que emana de su interior. La historia de Isela y Liam se transmitió de generación en generación como un recordatorio de que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza ni en la belleza superficial, sino en el reconocimiento y la apreciación de las cualidades que realmente importan. Se convirtió en un relato sobre la resiliencia interior, la sensibilidad para reconocer lo valioso en lo cotidiano y la transformación que surge de un vínculo cimentado en el respeto genuino y la valoración recíproca. Isela nunca olvidó los años de soledad en la biblioteca de su padre, pero ya no los recordaba con amargura. Esos años, que en su momento le parecieron una condena, se habían convertido en los cimientos de su nueva vida. Los libros que había devorado, el conocimiento que había adquirido, se habían convertido en las herramientas con las que junto a Liam había forjado un porvenir que nunca habría imaginado. Y Liam, el herrero de manos callosas y corazón noble, nunca dejó de maravillarse de la mujer que tenía a su lado. Cada día descubría en ella una nueva faceta, una nueva profundidad. Para él, ella era más hermosa que cualquier joya, más valiosa que cualquier tesoro. Era la llama que mantenía viva la forja de su corazón, la chispa detrás de cada una de sus creaciones. Juntos habían demostrado que el afecto genuino no ignora, sino que reconoce y valora lo más profundo del ser. Y en la tranquila armonía de su vida compartida, encontraron una felicidad más sólida y duradera que el más fuerte de los aceros forjados en su taller. La historia de Isela y Liam se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viviente de que la valía de un individuo trasciende las apariencias y que un corazón noble es capaz de reconocer un tesoro donde otros solo ven simpleza. El tiempo pasó, y la pequeña forja se convirtió en un taller más grande, con aprendices que venían de lejos para aprender el arte de Liam e Isela. Él les enseñaba los secretos del metal, la paciencia y la precisión. Ella les enseñaba a observar el mundo, a descubrir ideas en los paisajes cotidianos y en los relatos que les rodeaban, integrando esa esencia en sus creaciones. Juntos, habían formado a una nueva generación de artesanos que no solo dominaban la técnica, sino que también comprendían la importancia de la creatividad y la colaboración.
El padre de Isela, en los últimos años de su vida, se convirtió en un visitante asiduo de la casa de su hija. En sus conversaciones, nunca se mencionó el pasado, pero en sus gestos y en sus palabras había un respeto y un cariño que Isela nunca había conocido en su infancia. A menudo se sentaba en un rincón del taller, observando a su hija y a su yerno trabajar juntos, una sonrisa melancólica pero serena en su rostro. Quizás al final entendió que la verdadera riqueza no se mide en telas finas ni en monedas de oro, sino en la riqueza de las relaciones humanas y en la capacidad de reconocer el valor en los demás. La historia de Isela y Liam fue tranquila, como el fluir de un río, una historia construida día a día, con pequeños gestos de camaradería, con conversaciones profundas y con el respeto mutuo como cimiento. Fue la historia de dos personas que, en un mundo obsesionado con las apariencias, supieron ver más allá de la superficie y encontraron en el otro un compañero de vida, aún igual. Y así, en el pequeño pueblo de Valle Sereno, la historia del herrero y su esposa se convirtió en un tesoro local. Una historia que se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no para entretener, sino para enseñar una lección valiosa: que la verdadera belleza reside en el interior, que la inteligencia y la bondad son las joyas más preciosas y que un corazón que sabe valorar es el más rico de todos. La forja, con su calor constante y el rítmico sonido del martillo, se convirtió en el símbolo de su unión. Una unión forjada en el fuego de la adversidad, moldeada con paciencia y respeto y templada hasta alcanzar una fortaleza inquebrantable. Una unión que, como el mejor de los aceros, resistió el paso del tiempo, brillante y sólida para siempre.